Bueno, para esta parte del proyecto vamos a mostrar cómo funciona la base de datos creada, cuál era el objetivo, el problema y pues la solución. Entonces, en primer lugar, nuestro proyecto se trata de los aspirantes al programa PEAMA de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, lo que buscamos es poder brindarle a un aspirante la probabilidad que tiene de pasar o no según sus características. Entonces, en nuestra base de datos tenemos tablas como, bueno, los datos de los aspirantes, que la tabla está poblada aproximadamente por 7.000 aspirantes, la información de cada persona, su número de documento, estrato, promedio de notas, horas dedicadas al estudio, promedio del puntaje del ICFES, si tiene alguna discapacidad y si tiene familiares a cargo. Esta nos da las notas de matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, el promedio de las notas del último año, la información de las personas con que convive, eh, las actividades extracurriculares que realiza, si realiza actividades extracurriculares. Ya estas tablas de sede de origen y sede de destino son más para decir, para los estudiantes que fueron admitidos, mostrar desde qué sede fueron admitidos y a qué sede van a ir, cuántos se admitieron por sede en diferentes periodos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar R para, para trabajar los datos. Entonces se va a trabajar con un modelo de regresión logística. Lo primero que vamos a hacer, bueno, cortemos las librerías necesarias, lo primero que se va a hacer es conectar R con la base de datos. Listo. Entonces, se va a ejecutar un comando, este comando en MySQL nos va a botar la información de una de las tablas en formato CSV. Entonces, desde R vamos a ejecutar ese comando en MySQL. Podemos ver acá que la ubicación en donde se van a guardar las tablas está vacía. Así que lo primero que vamos a hacer es ejecutar este comando. Listo. Ahora ya tenemos acá nuestra tabla de resultados. Esa tabla de resultados viene a ser esta vista que está creada acá, que es información de la muestra. Entonces lo que se hizo fue tomar de todos esos aspirantes una muestra y darle resultados de admisión a esa muestra. 0 significa que no fue admitido, 1 que sí fue admitido. Acá. Entonces, en base a esta muestra, se va a entrenar el modelo logístico para poder sacar, para poder después aplicarlo al resto de aspirantes y que nos dé una probabilidad por cada uno. Entonces, esta muestra es de 2.000 personas sobre esos 7.000 que habían. Bueno, lo que sigue es que R va a leer los resultados de la tabla como un data frame, como una tabla para R. Entonces acá está la ubicación donde se guardó esa tabla. Listo. Entonces acá podemos ver que R leyó los resultados, pero no le puso nombres a las variables. Así que vamos a ponerle el nombre que tiene cada variable. Listo. Entonces veamos la tabla de resultados y ya cada variable tiene el nombre respectivo que hay en las tablas de MySQL. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Vamos a separar cada una de las variables en vectores. Entonces, vamos a ejecutar todo esto. Como estrato es una variable categórica, debemos poner cada categoría como un vector de 0 o 1, donde 0 es que pertenece, que no pertenece y 1 es que pertenece. Y bueno, vamos a ejecutar esto. Listo, todo esto es lo que se necesita hacer para el modelo de regresión logística. No voy a hacer énfasis en qué se hace, simplemente voy a ejecutarlo. Y bueno, ya ejecutado el modelo, entonces voy a tener una tabla de resultados
donde están las variables que voy a usar. Las variables que voy a usar, como dije, el estrato, entonces se tuvo que separar en varias variables. Entonces la primera persona, por ejemplo, es de estrato 1, es de estrato 6 porque tiene el 1 en el estrato 6. La segunda persona pertenece a un estrato 3. Listo, entonces ya corrimos el modelo. Vamos a crear una matriz de resultados que esté vacía, donde me va a botar la identificación de la persona, la probabilidad que tiene de ser admitida y el resultado de admisión, que 0 es si no fue admitida, 1 es si fue admitida. Como parámetros que yo elegí, si la probabilidad de ser admitido es mayor que 6, entonces me va a arrojar el resultado de 1 acá en admisión. O sea, voy a decir que es admitida, que la persona va a ser admitida. Si la probabilidad es menor que 6, que 0.6, me va a arrojar un 0. Entonces ya creamos la tabla. Ahora, esta es la función que nos va a arrojar la probabilidad de que la persona sea admitida y la va a meter en un vector. Va a retornar un vector que me dé la probabilidad, y si es mayor que 6, en la segunda columna un 1, y si es menor que 0.6, en la segunda columna va a botar un 0. Entonces vamos a ejecutar la función. Listo. Vamos a probar la función con un dato en específico. Entonces, la probabilidad, digamos, para el dato 2056, en la posición 2056, la probabilidad de pasar es de 0.055, es decir, que nos va a arrojar un 0. Vamos a tomarlo como no admitido. Vamos a probar ahora llenando la tabla. Entonces se crea un for que va desde 1 hasta la longitud, en este caso son 2888 datos los de la muestra, donde en la primera columna me va a poner el ID perteneciente a ese dato y la función que me va a arrojar la probabilidad y el resultado. ¿Sí? Entonces este for va a llenar la tabla. Esto va a tardar un poco. Bueno, he recortado un poco el video, pero vamos a ver en la tabla resultados qué está pasando. Bueno, entonces recorté un poco el video, pero acá ya podemos ver en la tabla resultado que primero habíamos creado vacía cómo se llenó. Ya tenemos el ID de la persona, la probabilidad de ser admitido y el resultado de si es admitido o no según los parámetros que yo di. Entonces bajamos, al principio la mayoría son no admitidos y luego empezamos a ver resultados de gente que ha sido admitida según el modelo. Listo, entonces ya tenemos esta tabla de resultado en R. Lo que vamos a hacer es subirla a la tabla de resultados que en este momento está vacía en nuestra base de datos, donde contiene las mismas columnas. Así que, igual que se hizo en el primer video, se va a ejecutar un for que va a empezar a insertar fila por fila los valores de esa tabla. Entonces, ejecutamos el for, esto también tarda un poco. Bueno, entonces vemos que acá ya terminó el proceso, tuvo problemas en alguna fila, pero bueno, vamos a ver qué pasó con la tabla de resultados. Vemos que ya está llena con el ID, la probabilidad de la persona y la admisión. Entonces vamos a ir a la vista que se creó llamada resultado, que nos va a dar la información de la persona. Es una vista que mezcla la tabla de resultados con la información del aspirante. Entonces vamos a verla y bueno, acá ya está. El ID, su estrato, promedio de notas, puntaje ITFES, promedio de notas en matemáticas, promedio de notas en ciencias naturales, promedio de notas en ciencias sociales, si realizado actividades extracurriculares, deportivas, culturales o académicas, la ubicación, que puede ser centro público, zona urbana o rural disperso, que en este momento no se ve ninguno, pero acá hay una persona rural disperso. Si tiene acceso a internet, bueno,
Si tiene acceso a internet, 0 es si no tenía acceso, 1 es si sí tenía acceso, y el resultado de admisión. Entonces, como podemos ver, al principio la mayoría no son admitidos, pero se empiezan a ver personas admitidas. ¿Dónde están? Ya. Vemos que la muestra nos arrojó para estas 5 personas una probabilidad admitida. Bueno, ahora para la segunda parte de la entrega 5, que era ver cómo funcionaba una base de datos con índices y sin índices, pues yo lo que hice fue copiar la misma base de datos aspirantes PEAMA, a esta que se llama sin índices, es exactamente la misma, pero hay tablas que no tienen, o sea, las tablas no tienen índices, mientras que en aspirantes PEAMA tienen índices. Así que vamos a ejecutar una vista y ver qué tiempo tarda en realizarse. Entonces, para la base de datos sin índices, vamos a ejecutar la vista de información de admitidos. Vemos que se demoró 0.156 segundos. Ahora, en la base de datos con índices, o sea, aspirantes PEAMA, la misma vista se demoró 0.484 segundos. Vemos que con índices se demora más la consulta que sin índices.